A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Cayali, Radio Quebamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la Radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, también transmitiendo a Pensar Más, y las plataformas móviles como el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 8 de noviembre del año 2023, quizás sea una fecha para recordar, porque ayer ha pasado cosas por la noche muy importantes y hoy día van a verse las consecuencias o a qué nos enfrentamos tal vez con una dictadura congresal. Rosa María nos trae el análisis completo a la luz de, sobre todo, de las normas y leyes que rigen nuestro país. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Efectivamente, es un día preocupante, pero vamos despacio, vamos a explicar lo que está pasando. Y antes de entrar en materia, tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa. Vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centic, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.pe. Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2004. Para mayor información, ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51-994-820148. Y ustedes que nos acompañan todos los días también nos pueden ayudar. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es entrar a cualquiera de las directoras electrónicas en el Perú, las que están debajo de mi barbilla, ese QR, lo capturan y nos hacen una donación de cualquier monto. Todos los montos aquí son bienvenidos porque nos ayudan realmente mucho a sostener este programa. Y también, por supuesto, a todos los peruanos que nos siguen en el exterior del Perú o aquellos que no tienen billetera electrónica. Con cualquier tarjeta de crédito se puede hacer una donación a través del sistema PayPal. Las instrucciones están en www.radiosantarosa.com.pe, en nuestra página web, donde también están alojados todos nuestros programas. Muy bien, vamos poco a poco a contar la historia, la triste historia del Congreso de la República del Perú, que se ha declarado en rebeldía contra una resolución judicial. Y es una historia triste porque podríamos no contarles, ¿no?, todos los delitos que están cometiendo, a ver si los cometen. Pero bueno, hay que contarles, digamos, qué es lo que están haciendo. Yo escribía temprano que tengo la sensación que el Congreso en este momento es como Pedro Castillo, que da un golpe de Estado y después no entiende lo que pasa cuando lo detienen en flagrancia. El Congreso hoy puede terminar de dar un golpe de Estado. El delito está tipificado en el Código Penal. Hay 2 delitos importantes. Uno es la desobediencia a la autoridad y el otro es la sedición. Es una conducta sediciosa. Y si por la fuerza pretenden sacar de la Junta Nacional de Justicia a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se configura el acto de sedición. Lean el Código Penal.
El señor Castillo está preso, por si acaso, porque lo atraparon en flagrancia. Y los delitos de desobediencia a la autoridad y de sedición son delitos comunes. No tienen procedimiento ante juicio. Vamos por partes y cucharadas para que todos entiendan. La Junta Nacional de Justicia está siendo investigada por el Congreso de la República en un procedimiento que no existe. No existe. Nunca se reguló. ¿Ok? Ese procedimiento que no existe pretende aplicar el artículo 156, 157 y siguientes de la Constitución. El artículo 156 establece que la Junta Nacional de Justicia puede ser destituida por falta o causa, mejor dicho, grave. Causa grave. Esto es bien importante. Entonces, la destitución de la Junta Nacional de Justicia no obedece a un capricho político. No hay un juicio político, como se ha dicho ayer. No es un acto político. Porque necesita causal, necesita motivación, necesita ponderación de la causal. Igual con el BCR. El BCR no puede ser destituido porque tienen los votos en el Congreso. Tiene que ser destituido por causa grave. ¿Ok? Ninguna de las causas graves señaladas en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ninguna ha sido contemplada en la investigación del Congreso. Han inventado otras, unas que no existen. ¿Ok? Bien claro. Creo que está clarísimo, lo hemos explicado acá muchas veces. La Junta Nacional de Justicia recurre al Poder Judicial vía una acción de amparo y dice, señor, yo tengo derecho a la tutela jurisdiccional, artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Todos tenemos derecho, los miembros de la Junta también, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. ¿Ok? No me pueden negar tutela jurisdiccional a ningún peruano. A ningún peruano. Yo me presento mi caso, veré si lo admiten o no lo admiten, pero la tutela jurisdiccional es un derecho. ¿Ok? Admiten la acción a trámite la semana pasada y anoche, ayer en la tarde, se conoce que la sala, compuesta por 3 miembros, le ha otorgado una medida cautelar de suspensión provisional de todo lo actuado, ahí está la medida, hasta que se resuelva el fondo de la acción de amparo. ¿Ok? Con eso suspenden los efectos de las actividades del Congreso. El Congreso ha salido a decir lo siguiente, que es una locura. No, a nosotros el Tribunal Constitucional nos ha dado una sentencia que dice, en la locura, en la salvajada jurídica que tiene que haber en la cabeza de los congresistas, nos ha dado una sentencia que dice que el Poder Judicial no para nuestros procedimientos. Eso no dice la sentencia del Tribunal Constitucional, que es una muy mala sentencia, de hecho, sea de paso. Lo que la sentencia del Tribunal Constitucional señala es que en el procedimiento de elección del defensor del pueblo, en el procedimiento de elección no puede intervenir el Poder Judicial. Pero dice específicamente esa sentencia que la vulneración de derechos constitucionales sí está protegida por el amparo, como es obvio. ¿Qué derecho constitucional se ha violado? El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. La misma sentencia que están citando en el Congreso es la que facilita entender que el Congreso tiene que obedecer lo que dice el Poder Judicial. Hace ya varios meses, tal vez un par de años, el Congreso cree que tiene poderes ilimitados. Lamentablemente tenemos congresistas muy mal formados, no formados en ciencias jurídicas ni en nada que se les parezca. Otros provienen, sí, de facultades de derecho de universidades no licenciadas. Entonces, tienen una paupérrima formación jurídica. Paupérrima. Yo lo dije hace semanas cuando escuché al congresista de Acción Popular Martínez diciendo que él votaba para que se vaya a la Junta Nacional de Justicia porque los procesos de los presidentes eran muy lentos. Y ya se volvió loco. Y le dijo, no, una vez que uno vota, ya vota por lo que quiera. No,
El voto es causal, o sea, tiene que haber una causa. No hay juicio político contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ni contra los miembros del BCR, en los términos en que los están entendiendo en el Congreso, porque los pueden destituir simplemente con 87 votos. No es así. ¿Quién tiene una sanción política? Un ministro. ¿Cuál es la sanción política? La figura de la censura. El ministro va, no nos gusta, lo censuramos. Porque no nos gustó. No cometió ningún delito, ¿eh? No, pero no nos gusta. Entonces va. Chao. Eso es censura política. Ahí no hay expresión de causa. Normalmente se da una causa, pero no tiene que ponderarse demasiado la causa porque no hay causa alguna para justificar la salida de un ministro. Simplemente es una decisión del Congreso. Esa es una sanción política. El presidente de la República no tiene proceso de revocatoria de su mandato. Por lo tanto, no hay impeachment en el Perú contra el presidente de la República. Igual, los miembros de la Junta Nacional de Justicia no tienen un proceso de impeachment o revocatoria de su mandato. No tienen un juicio político en lo que se refiere al artículo 156. El único juicio político que pueden tener es si infringen la Constitución. Y ese se sigue ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente que acusa, etcétera, etcétera. Pero no tienen un juicio político de destitución. No es una acción política. ¿Entienden la diferencia? Ministro, no nos gusta su gestión, censurado. Junta Nacional de Justicia, no nos gusta su gestión, censurado. No hay juicio político contra los señores magistrados de la Junta Nacional de Justicia. No lo hay. Anoche acusaba a una congresista de Podemos. Bueno, es una decisión política. No. Tiene que haber causal, por causa grave. Entonces tiene que haber causal y la causal tiene que estar motivada. No han logrado motivar una sola causal. Entonces no hay debido proceso, no hay tutela jurisdiccional. Han violado los derechos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y les han dado un amparo. Al Congreso no le gusta la medida cautelar, su procurador la apela. Por supuesto que tienen el derecho de apelar. Y será la Corte Suprema la que resuelva. La cautelar. Pero no pueden desconocer la cautelar. No pueden desconocer la cautelar. Bueno, anoche se reúne primero el señor Soto, ¿no? APP. ¿Se acuerdan lo que les dije de APP? Acuña ya está en la colada. APP. Gran tweet diciendo que igual, mañana se vota. Que el Poder Judicial no se puede entrometer. Entrometer es su función jurisdiccional. ¿Qué les pasa en el Congreso? ¿Eh? Luego la Junta de Portavoces también. Dice que hoy día van a votar igual. Igual van a votar para levantarse a la Junta de Justicia. Después no se quejen como Pedro Castillo que se quejaba, no sé por qué me han detenido. Que no se quejen en el Congreso. Manifiesta desobediencia. Y vamos a repasar algunos artículos, porque ustedes me van a preguntar, entonces, ¿qué se puede hacer? Y sí, hay algo que se puede hacer. Y vamos al delito de desobediencia a la autoridad, que me parece que es el 368, si no me equivoco, para que ustedes entiendan bien qué quiere decir esta figura. Porque de repente no la conocen, pero sería bueno que la conozcan. Sobre todo cuando la comete el Congreso. Resistencia o desobediencia a la autoridad. Artículo 368 del Código Penal. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de su propia detención, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 2 años. Funcionario público, la sala, los jueces. Resolución emitida en ejercicio de su función, se resiste, desacate al Congreso, 2 años. Ustedes dirán, pero no es mucho. Bueno, vamos al 347. Y el 347 es bien interesante, porque hemos leído mucho estos artículos. Justamente, Castillo está preso por rebelión. La sedición se parece más a lo que está haciendo el Congreso.
pero están en el mismo capítulo, ¿no? También Código Penal, artículo 347. Escuchen bien. El que, sin desconocer al gobierno legítimamente, legalmente constituido, o sea, no desconozco al gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones. Me levanto por la fuerza para impedir el cumplimiento de las resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Ustedes dirán, bueno, pero no hay un alzamiento armado. Bueno, lo mismo le dicen a Pedro Castillo. Pedro Castillo dice, yo no puse a las tropas en las calles. No tienes que poner a las tropas en las calles. Si por medio de la fuerza, pasado mañana, desalojan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se configura el delito de sedición. Reitero, vuelvo a leer. El que, sin desconocer el gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad cumpla resoluciones. Estoy leyendo solamente los elementos constitutivos del tipo para este caso, ¿ok? El que, sin desconocer el gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o cumpla resoluciones, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Desconocer un poder del Estado que desconoce una resolución judicial comete sedición. Pero hay algo más. El artículo 118 de la Constitución establece cuáles son las obligaciones del presidente de la República. Y el artículo 118, inciso 9, obliga al presidente a algo que es bien importante en este caso: cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales. Si mañana el Congreso le dice a la fuerza pública, a la Policía Nacional, que tiene que desalojar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a los miembros, eso será después, de la Junta Nacional de Justicia, el Ejecutivo no puede auxiliar porque estaría incumpliendo una resolución judicial. Y si la señora presidenta incumple el artículo, inciso 9, artículo 118 de la Constitución, y es cómplice del Congreso, también está en flagrancia, porque no está cumpliendo una resolución judicial. Yo no sé si en el Congreso entienden de verdad la gravedad de su situación. Yo sospecho que no. Yo tengo la sospecha que no. Y algunos me dirán, ni los interrumpas. Ni los interrumpas. Si el Congreso vota hoy y destituye a la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia puede ir mañana a trabajar. Porque ese voto es nulo. Y lo único que tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia es decir, ese voto es nulo y por lo tanto lo nulo no existe, nunca nació. Nunca nació. El voto del Congreso se vuelve irrelevante. Pero los actos del Congreso sí pueden ser constitutivos de los delitos de desobediencia, 2 años de pena, y sedición de 5 a 10. Harían bien en darle una leidita esta mañana, ¿no? Reflexionar un poquito. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional que tanto nombran es justamente prueba de descargo para la Junta Nacional de Justicia. No pueden hacer eso, dice el Tribunal Constitucional, porque en este caso no estamos hablando de un procedimiento interno para elegir a alguien. Estamos hablando de la violación manifiesta de los derechos constitucionales de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, amparados en una resolución judicial que se niegan a reconocer. No sé si hay alguna pregunta, Abel, porque a veces estos temas son un poquito complicados, pero ¿tú crees que me haya entendido bien el público o lo explico de nuevo? Sí, yo creo que sí, quizá una sinopsis final, pero
La intriga es que, imaginémonos que mañana desalojan a los señores de la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién tendría que mandar a detener a los congresistas? Ah, esa es una muy buena pregunta. El Poder Judicial. La misma sala. La misma sala dice, hay un desacato de nuestra resolución y tiene que tomar las medidas pertinentes en el proceso. Eso va a ser interesante de ver. Claro, entonces ya pasamos a una situación de fuerza, no una situación jurídica, sino de fuerza, que es justamente la que describe el artículo 347 sobre sedición. Por la fuerza. Alzarte en armas quiere decir por la fuerza. Entonces, por la fuerza los desalojo. Configurado el delito de sedición. 5 a 10 años quiere decir que el plazo de prescripción es largo. ¿Ah? Es como el caso de Merino. A Merino lo ha salvado este Congreso, pero el plazo de prescripción de los delitos de Merino es largo. ¿Ah? Así que, con toda paciencia. Porque estas cosas, justamente, cuando no son castigadas, se vuelven a repetir. Por eso es que tienen que ser castigadas tarde o temprano. Necesitamos castigar graves violaciones de derechos humanos para que no se vuelvan a repetir. Sí, ustedes dirán, cíclicamente se repiten, pero bien castigadas, por lo menos esos ciclos son cada vez más espaciados. Igual, los actos de rebelión, sedición, tienen que ser severamente castigados, porque si no, mañana tenemos otro Pedro Castillo dando un golpe de Estado por televisión. Los actos de sedición del Congreso, que han sido muchos y vienen desde la época de Kuczynski, tienen que ser castigados, porque están siendo sediciosos, incumpliendo una resolución judicial. ¿Quién diría? Yo vi ayer el resultado, la resolución judicial que causé la cautelar, y dije, bueno, por las justas, porque esto lo van a votar mañana. La Junta Nacional de Justicia se ha demorado, hay que decirlo, en ejercer sus derechos. Por las justas es que, bueno, esto suspende la votación, y como no tienen los votos, se han pasado diciendo que no tienen los votos, bueno, todos contentos. Y no, pataleta olímpica, porque parece que ya tienen los votos. Mi consejo a los señores congresistas que están un poquito en duda es que llamen a sus abogados, se sienten, conversen, hablen con su familia, porque esto puede tener consecuencias en su vida. Y que no se diga, que no se tío, porque he podido quedarme calladita, ¿no? Como Napoleón, que decía, cuando el enemigo está cometiendo un error, no lo interrumpas, ¿no? He podido quedarme calladita, pero para que vean que no somos enemigos, les voy a contar de qué se van a morir. La Junta Nacional de Justicia tiene todas las de ganar y anunció, obviamente, que no va a asistir a la sesión del Congreso porque va a cumplir la resolución judicial y tiene que cumplirla. Para ellos, así voten 60 veces, ellos siguen sentados ahí. Y ahí vamos a ver el real conflicto de poderes. El Congreso no los puede sacar por la fuerza, porque si los saca por la fuerza, se configura el delito de sedición. Puede votar 60 veces. La Junta Nacional de Justicia tiene que sentar ahí, seguir sentada en su sillón, seguir resolviendo, haciendo su trabajo, ningún problema. Entonces, el poder legislativo queda como lo que es, como un poder inoperante. No tiene ningún efecto su votación, ningún efecto. Qué vergüenza, ¿no? A lo que hemos llegado. A que un Congreso desobedezca una resolución judicial y su votación sobre lo que quiere hacer no tenga efecto jurídico porque es nula. Nula. Y la Junta sigue sentada. Eso es lo que podemos hacer. Más adelante se verán los delitos cometidos, pero respecto a la Junta debe seguir sentada en su sillón sin ningún problema. A ver que les manden el ejército, la policía, a alguien a sacarlos. Que manden a la fuerza pública. Involucran a la presidenta de la República, que está obligada a cumplir las resoluciones judiciales. No puede dejar de cumplir las resoluciones judiciales. Artículo 118, inciso 9 de la Constitución. No puede dejar de cumplir las resoluciones. Dina Boluarte tiene que cumplir la resolución judicial y la resolución judicial dice que la cautelar ha sido concedida.
Ojo, la ley orgánica del Poder Judicial dice claramente que todos estamos obligados a cumplir las resoluciones. Es decir, yo solamente he usado la Constitución y el Código Penal, pero si usan la ley, por ley, los señores congresistas son unos infractores de la ley. Manifiestamente han violado la ley. La ley. Pero claro, si violan la Constitución, que es lo más grande de todo, violar la ley, pues es un paseo. Han violado la ley. Y además, con mucho orgullo, ¿no? Junta de portavoces, todos de acuerdo. Reitero, Juan de la Puente, que ha sido muy gracioso, le ha contestado a José Luis Sardón, ex miembro del Tribunal Constitucional, que uno no agarra una sentencia del Tribunal Constitucional como si comiera pollo, ¿no? Y lo trozas y coges la pechuguita, la patita, ¿no? Y no hablas del pollo entero. En efecto, la resolución del TC, la que estamos criticando, dice que el Congreso no puede suspender sus atribuciones por intervención judicial. Pero dice también que en el caso de violación de derechos constitucionales de cualquier persona, el Tribunal Constitucional autoriza al Poder Judicial a que intervenga a través de las acciones correspondientes. Están fregados en el Congreso, ¿eh? Y además ante todo el país. Y eso sí es político. Y eso sí es político. La respuesta la van a tener ustedes en un proceso electoral. Está claro que no pueden votar por ningún partido político que sostenga un proyecto de dictadura parlamentaria. Pues son sediciosos. Tanto como lo fue Castillo en su momento. Es lo mismo que organizar un golpe de Estado cerrando el Congreso. Estos están organizando un golpe de Estado violando las resoluciones judiciales que les prohíben hacerlo. Es lo mismo. Jurídicamente es lo mismo. Claro, impacta más que el presidente de la República haga una barbaridad así. Pero tal vez pues no se han dado cuenta, ¿no? Agradezco a la República que haya puesto mi Twitter de anoche, donde están todos estos artículos en portada. Me he sorprendido esta mañana, no tenía ni idea. Abrí, ¡ay, Dios mío! Pero ahí están los artículos de la Constitución, del Código Penal. Revisen, lean, debatan en familia y entiendan que acá hay un problema bien serio para el Congreso. O sea, yo creo que no han sido conscientes anoche de la gravedad de su situación jurídica. No de la situación jurídica de la Junta Nacional de Justicia. Reitero, si votan por destituirlos, ellos como si escucharan llover, porque están protegidos por una resolución cautelar, una resolución judicial que todos tenemos que cumplir. La única forma de que el Congreso los saque es por la fuerza. Y por la fuerza, desconociendo una resolución judicial, eso ya es sedición. Se configura la sedición. Ojalá pues que voten hoy día, que mañana lo saquen por la fuerza, con el apoyo de la señora presidenta para que cometa también una infracción inconstitucional, ¿no es cierto? Y así todos están bajo la posibilidad de ser denunciados penalmente, en el caso de los congresistas, por delito común. Por delito común. En el mismo proceso, los jueces pueden solicitar a la Fiscalía que se denuncie por delito de común, por resistencia de obediencia y por sedición a los señores congresistas. Y el Poder Judicial los puede procesar a todos los que han votado. Y el proceso se inicia ya, de oficio. Y el Poder Judicial puede ordenar todas las medidas que quiera. ¿Lo va a hacer el Poder Judicial? Depende de los jueces. Hasta ahora tienen autonomía, pero lo que quiere el Congreso justamente es capturar la autonomía judicial. Entonces creo que los jueces se van a defender de una dictadura parlamentaria, porque ellos también son un poder del Estado. Tengan El mucho cuidado. ¿Perdón? el público te dice, por favor, no les des consejos. Parece que No, todo el mundo quiere ver mañana el desfile de los señores que votan por destituir a la Junta de Justicia camino al calabozo. Me da la sí, sensación por lo que estoy leyendo. Yo, para que vean que no hay enemistad, o sea, yo solamente les estoy contando de qué se van a morir. Ya después verán ellos qué deciden hoy día.
Pero esa sala, esa tercera sala constitucional, puede solicitar inmediatamente al Ministerio Público que se abra proceso penal por desacato, o sea, por desobediencia y resistencia a la autoridad, y por sedición contra todos los congresistas que han votado de manera nula. Y haría bien el Poder Judicial, ¿eh?, para poder, ¿no es cierto?, asentar su papel de contrapeso al Poder Legislativo. El Poder Legislativo cree que no tiene un contrapeso judicial. Se volvieron locos. La democracia es contrapeso. Nadie tiene el poder absoluto. Nadie, el Congreso menos. El Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial se contrapesan. Y los demás organismos constitucionalmente autónomos que constituyen parte de esos poderes también tienen autonomía y también se contrapesan. Porque nadie puede tener poder absoluto. Eso es la separación de poderes. El Congreso cree que el Poder Judicial no le puede poner límite. Esa es la abolición del principio de separación de poderes. Eso es lo que están haciendo en el Congreso. Entonces sí es grave para los señores congresistas y de repente algunos días para nosotros. El golpe de Castillo fue grave ¿para quién al final del día? Para Castillo. El Perú siguió igual de mal, ¿no? Pero sin Castillo. O sea, ese es el problema. No están entendiendo lo que está pasando. El papel de la señora presidenta, la señora Boluarte, ¿cuál tendría que ser? Ella no puede, al contrario, ella tiene que hacer cumplir la resolución judicial. Cumplir y hacer cumplir. Entonces el auxilio de la fuerza pública no se lo van a dar jamás al Congreso para desalojar a la Junta Nacional de Justicia. No pueden. El día que lo hagan, la señora presidenta de la República no ha cumplido con su obligación constitucional, infracción de la Constitución. Con lo cual, el día que deja de ser presidenta, se le abre un proceso constitucional como a Vizcarra y se le inhabilita por 10 años. O por 5, o por lo que el Congreso quiera, por no hacer cumplir las resoluciones judiciales, que es su obligación constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El uso de la fuerza para hacer cumplir una resolución judicial le corresponde al Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que tiene la policía. La señora presidenta tiene que decir claramente: nosotros vamos a cumplir la resolución judicial. Por lo tanto, a la Junta Nacional de Justicia no se le toca, en tanto está amparada por la justicia del Perú. Si hace lo contrario, es cómplice del Congreso. De los delitos de sedición, a decir, y de desobediencia a la autoridad, pero además de la infracción constitucional. En el caso de ella no se le puede juzgar de inmediato, como ustedes saben, artículo 117 de la Constitución, pero en el caso de los congresistas ya no tienen inmunidad para delitos comunes. Estos son delitos comunes, no son delitos en el ejercicio de la función. Desobedecer a una autoridad judicial no es un delito en el ejercicio de la función, es un delito común. Por ahí tiene que empezar el Ministerio Público, además. Ahora, claro, ustedes dirán, ¿cuál es el Ministerio Público? Confiemos en la autonomía de algunos fiscales. Esto no va a acabar bien para el Congreso. De verdad. Puede tener un triunfo y van a tenemos los 87 votos, nos destituimos. Además, ya es descarado, ¿no? ¿Qué tanto apuro por destituirnos? No, si van a entrar los accesitarios, ¿así? ¿Qué tanto apuro? Acá lo que hay es la necesidad imperiosa de conquistar los órganos electorales para el proceso electoral que viene. La necesidad desesperada del Congreso de hacer sentir su poder omnímodo, sin límites, para controlar el sistema de justicia y el sistema electoral. Ese es el problema. Y el poder parlamentario tiene límites. Tiene límites muy claros en la Constitución, muy claros.
Así estamos. Vamos a ver qué hace la señora presidenta, si cumple o no cumple las resoluciones judiciales, como le manda la Constitución. El Congreso ha decidido incumplir una resolución judicial. Eso es resistencia a la autoridad, desobediencia, eso tiene una sanción, pero concretarlo a través del uso de la fuerza es sedición. Vamos a ver hasta dónde quieren llegar. Vamos a ver. Algo más, otra noticia que no puede pasar desapercibida, juramentó un nuevo canciller. Pero el señor Javier González Olachea, la verdad, Javier, la verdad es que no ha dejado de sorprender, por ponerlo de alguna manera. Primero borró todas sus redes sociales, pero no puede borrar sus artículos en el comercio, ni tampoco la memoria que hay de todas las redes sociales. Evidentemente comenzaron a circular sus tweets, y no son nada bonitos. Vamos a resumir básicamente las líneas de argumentación del señor González Olachea. Primera línea de argumentación en sus tweets: la señora Dina Boluarte es una presidenta ilegítima, porque su elección procede de un fraude. El señor canciller es fraudista y alegó que aún si no hubieran pruebas, era un fraude sin pruebas, pero era un fraude. Ahora juramenta ante una presidenta que para él, en su convicción más íntima, procede de un fraude. Luego dijo que la señora presidenta tenía que ser inhabilitada y destituida por el Congreso de la República por el caso Apurímac. Sí, por el caso que defendió Tarola, por el caso del Club Apurímac. La señora vicepresidenta en ese entonces, según el actual canciller, tenía que ser inhabilitada y destituida por el Congreso de la República. Eso fue hace un año. No fue antes de Cristo, fue hace 12 meses. Es decir, tiene una pésima percepción de la presidenta, porque en otro tuit la declara loca. Loca. Que se haga ver con el médico, porque tiene que estar loca. La vicepresidenta en ese entonces pidió al empresariado que colaboren en la estabilidad, ¿no?, económica del país. Y el hombre le dijo que estaba loca o que era una manipuladora. No sé qué es peor. Por eso borró todas sus redes sociales. Eso en cuanto a la relación con la presidenta de la República. Solo para empezar, la que lo ha nombrado. Lo segundo son sus posiciones en torno a la política internacional del Perú. El señor ha sido por muchos años funcionario de la OIT, ¿no?, la Oficina Internacional Dedicada al Trabajo, y también de la FAO, la de Alimentación. Esos han sido sus trabajos. Muy respetable ser funcionario internacional, ¿no? Pero de política exterior peruana, opina como quien opina cualquiera que se siente en la televisión, sobre todo en Willax. Entonces, cosas como tenemos que cerrar la frontera con Bolivia y expulsar a su embajador este año, o arrancar un pleito con Iberia a través del Twitter amenazando con meterlos presos a todos porque no le han cancelado su pasaje o no le han devuelto su plata. Completamente desbordado. Por supuesto, él afirma que hay que denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, denunciarla y salirnos del tratado. Y también, por supuesto, mintió en una de sus columnas sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las masacres. Masacres que él avala. Él sostiene que no han existido, mintiendo descaradamente sobre lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su propia columna, sin que el comercio, por supuesto, le dijera nada. Mintiendo sobre lo que no decía el informe. Ese es el perfil del nuevo canciller. Y hay algo más que es penoso, pero hay que decirlo porque hay que decirlo. A ver, uno no es responsable por lo que hacen sus hijos, ¿ok? Y el señor canciller tiene un hijo que es artista porno y su hija política es artista porno.
Y los dos se dedican a producir películas pornográficas para adultos. Y al señor canciller le parece muy bien. Hay imágenes de él diciendo que está muy contento, de acuerdo en la vida de sus hijos, muy liberal de su parte, muy humano, no hay nada que decir al respecto, pero el problema es que él es parte de una alianza conservadora en el Congreso y en el Ejecutivo. Ese es el pequeño problemita. Y lo que circula ayer profusamente en grupos de WhatsApp son las actividades sexuales públicas de su hijo, que él también es artista en las películas, y su hija política también. Una chica muy linda, muy buena, muy trabajadora, muy bien. No discuto eso. Pero si quieres ser el canciller de un gobierno que presume de ser conservador, ¿no? Dios, patria y familia, bien raro que tu canciller, ¿no es cierto?, avale las actividades eróticas lucrativas, muy lucrativas, de su hijo. Muy raro, yo no me opongo, o sea, me parece que son adultos, los adultos son responsables, el señor no es responsable de lo que hace su hijo, pero si lo avala, le parece muy bien, está muy contento. Eso, digamos, a los amigos de Renovación, por ejemplo, ¿no? A todos los que en el Congreso se oponen a la educación sexual integral en la escuela, se oponen a muerte, algo les debe decir, algo les debe preocupar. Y ahí viene la pregunta central. Si la presidenta y el señor Otarola lo sabían y les parece muy bien, no hay ningún problema, bien por ellos. Pero presumo que no lo sabían. Yo no lo sabía, me enteré ayer, como tantos otros. Entonces, si no lo sabían, ¿dónde están los filtros en PCM? Porque si vas a renombrar al canciller en esas condiciones, tienes que tener, ¿no es cierto?, una respuesta política. Sí, consideramos que son actividades lícitas, actividades para adultos, ¿no? No se pueden transmitir en televisión nacional, por si acaso está prohibido en la ley de radio y televisión, no se puede transmitir en ningún medio de comunicación, en ninguno, está prohibido, ¿no es cierto? Hasta los anuncios de contenido erótico están prohibidos en los medios de comunicación peruanos, ley de represión de competencia desleal, lo pueden buscar ahí, lo pueden buscar en la ley de radio y televisión, está prohibido. Pero la señorita tiene un OnlyFans donde la gente le paga por ver la calata y está muy bien. Si es que esa es la posición del gobierno de Dina Boluarte. Pero a mí me sorprendería que esa fuera la posición del gobierno de Dina Boluarte. Digo yo. Yo ayer le decía a la gente en Twitter, ¿por qué tiene de malo? Acá todos somos liberales y todos nos parece que los adultos responsables, mientras no cometan delitos, pueden hacer con su vida lo que quieran. Muy bien. Pero esa es la posición de la alianza conservadora que tenemos en el Congreso, que no permite educación sexual integral en los colegios, y le parece muy bien el OnlyFans. La verdad, bien raro todo esto. Pero en fin, vamos a la pausa, y dejen de estar mirando esos videos, la verdad, ya están grandotes. Vamos a la pausa y regresamos con Indira Wilka. Indira Wilka y su familia han sido víctimas y siguen siendo víctimas del acoso permanente de una turba. Hay que decir que el actual canciller integra la turba porque en sus tweets le dice: Indira, devuelve la plata, igual que la turba. El actual canciller, tweets que borró, desconociendo el canciller una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no versa, y eso lo vamos a explicar ahora, no versa sobre quién es culpable, versa sobre el retardo en la administración de justicia. Porque al final del día, 31 años después, la familia Wilka no consigue justicia. Y eso debería ser lo que nos debería preocupar a todos. Pausa y volvemos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa. Yo quiero volver a agradecer a las personas que están entrando al PayPal, a las billeteras electrónicas. Necesitamos su generosidad. Esto Sí. siempre a final Si de me año permites, necesitamos. claro, si Dime, me por favor. permites, Abel, Sí, oiga, sí. les acabo de dar una clase de derecho, pongan 5 soles, pues, ¿no? Mínimo, ¿no? Esto es gratis, o sea, por lo menos una colaboración, estamos acá.
¿Ya? Muy bien. Y compartan el programa porque esto en televisión de señal abierta no lo van a escuchar, ni en otros medios. Así que compartan el programa, envíenlo por WhatsApp a sus familiares para que estén bien informados. Vamos a ir a la pausa y volvemos con Indira Wilka. A pensar más con Rosa María Palacios, que ya está con nuestra invitada, la ex congresista de la República, Indira Wilka. Sobre todo, hay personas que Rosa María ya están escribiendo, ¿no? Devuelve el dinero. Antes de No, escuchar la explicación, ya están escribiendo. Bueno. no, es parte de una campaña, hay que decirlo. Estos son trolls contratados básicamente por el Congreso, por partidos que tienen representación parlamentaria, sea Fuerza Popular, Renovación o Avanza País, vinculados a los grupos de la resistencia, los combatientes, los insurgentes, ese ecosistema llamado la pestilencia. Vamos a explicar todo lo de La Plata, ¿ya? Para que se queden bien tranquilitos. Pero antes, yo recordaba, antes de entrar al aire con Indira Wilka, un día como hoy, el día que ella dejó de ser congresista, cuando disolvió Vizcarra el Congreso, toda esa mañana le dijimos a los congresistas desde este programa, no voten, no voten. Si eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, están desobedeciendo la cuestión de confianza y ellos, a pesar de la cuestión previa que se interpuso, votaron en contra y habilitaron la disolución del Congreso. Envalentonados, porque pensaron que eran mayoría. Pero yo te puedo contar, María, que varios de ellos se arrepintieron luego. Hubo alguien por ahí en la bancada mayoritaria, en el fujimorismo, que dijo, ya, hay que votar porque ¿qué nos importa lo que haga Vizcarra? ¿Qué importa? Y luego varios de ellos, algunos se me acercaron a decirme, debimos haber aguantado más, ¿no? De repente al día siguiente, de repente esperar, ¿no? Porque... Por eso, si votan hoy, qué mejor para la democracia, agudizar, como decían. Bueno, tal vez ellos logren lo que la calle no logró, ¿no? Disolver ya, digamos, en la práctica, ¿no? Para la gente el Congreso, porque después del día de hoy, si se atreven realmente a imponer esa decisión contra lo que dice el Poder Judicial, estarían, yo creo que confirmando que son un poder, pues, ilegítimo, ¿no? Y ahora hasta ilegal, ¿no? Con esta ilegal, ilegítimo, sedicioso. Y el problema ahí es que el único poder que los puede parar es el Poder Judicial. Un poder débil y fragmentado en nuestro país, pero es el único poder que los puede parar. Vamos a ver, porque el Poder Ejecutivo está completamente, echado, por ponerlo de alguna manera, y se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero lo único que puede parar al Congreso es el Poder Judicial, que es difícil que lo pare, bien difícil, pero tarde o temprano lo va a parar. Así que así estamos esta mañana, Indira, pero vamos a regresar en el tiempo para conversar sobre el proceso de Pedro Wilka, que es el asunto de fondo esta mañana. Hasta el día de hoy, tu familia no ha podido encontrar por parte del sistema de justicia peruano una respuesta sobre quién mató a Pedro Wilka. Y yo creo que eso es lo más duro de todo esto, ¿verdad? ¿Quién mató a tu padre, Indira? Así es, Rosa María. Conversábamos estos días también con mi familia y decíamos, estamos como en el año 92, es decir, como si no hubiera pasado un día, ¿no es cierto?, de investigaciones, de reclamos, ¿no? Y simplemente lo que ha dicho el Poder Judicial, en este caso el sistema de justicia, es no hay culpables, ¿no? Porque para que lo tengan muy claro quienes nos escuchan y quieran también responder ante esta pues estrategia, esta campaña de mentiras, no hay nadie sentenciado, ¿no? Que no hay sentenciados de la represión. Vamos a recordar, no hay. Había un grupo de senderistas que fueron procesados por la muerte de tu padre, sí, ¿verdad? Sí. Y se les absolvió. Y este Poder Judicial los absolvió, ellos. Los absolvió, para que entienda la gente. A los de Sendero ya los procesaron y este Poder Judicial los absolvió. Así es. Y no por orden, perdón, quiero también remarcar, no por orden de la Corte, porque he escuchado barbaridad y media de personajes del fujimorismo, ¿no? Realmente de estos voceros mediáticos que salen a decir es que la Corte es la que libera. No. Lo que se hizo fue un proceso judicial para ellos, ¿no? Digamos, con garantías mínimas, y en ese proceso no se acreditó, pues, su responsabilidad. Lamentablemente, tampoco hubo responsabilidad. ¿En qué años les dicen a ustedes Sendero no fue? ¿En qué año el Poder Judicial dice estos senderistas no han sido? Aproximadamente en el año 2005, o sea, ya ha pasado el año 2000, ¿no? Ya ha entrado porque se hace un proceso judicial. Lo que pasa primero
es que, primero, no hay proceso. Ustedes piden un proceso, pero es lógico. Y recurren a la Corte Interamericana, ¿por qué? Explica eso. Mira, Rosa María, justamente es una de las cosas que más a veces también repiten estos sectores, ¿no? Del fujimorismo. Nosotros el día que ocurre ese asesinato, mi madre y mi hermana fueron testigos directos del hecho. Todos en realidad fuimos testigos de alguna manera, pero ellas estaban al lado de mi padre cuando le disparan estos personajes de servicio de inteligencia. Y lo primero que dicen es que se investigue, y por supuesto mi madre además está en la portada de la República del día siguiente, ¿ya? Esto para que cualquiera lo pueda ver. Ella dice directamente, nosotros responsabilizamos al gobierno, para que nadie diga luego la señora cambió su versión. Acá está dispuesto en la Biblioteca Nacional, está en las redes sociales, la portada de la República del día siguiente dice, esposa responsabiliza al gobierno. Pero lo que pide es que se investigue. ¿Por qué pide eso ella? Porque a las horas del asesinato, a las horas, Fujimori hace un enlace con la prensa y comienza él a decir, sí, ya tenemos a los responsables, son de Sendero Luminoso, ya van a ser capturados. Y como todos sabemos, en un país mínimamente decente, el presidente no es el Poder Judicial. El presidente no es la fiscalía, el presidente no es la policía, él no investiga, él no sentencia, él no acusa, ¿no? Entonces, no puede, pues, él politizar un caso, y algo que sí le preocupó a la familia inmediatamente fue que él saliera él en primera persona a decir quiénes son los responsables, inclinando la investigación, pues, de forma sesgada, interesada, ¿no? Ahora entendemos por qué era la forma perfecta para encubrirse ellos de su responsabilidad. Entonces, lo que se exige en primer lugar es eso, que se investigue, y por supuesto lo que la familia también de su experiencia cuenta es lo que nosotros habíamos visto en el accionar de mi padre en el año 92, que era un año pues muy difícil. Todos recordamos que fue el año del golpe de Estado, fue el año en fin, que se captura además a Abimael Guzmán, y fue el año en la que las amenazas hacia los dirigentes de la CGTP, porque no es el único dirigente que es asesinado, hay otro dirigente que también es asesinado antes de su crimen, y entonces se redobla, digamos, la sensación de inseguridad son los dirigentes por las cuestiones políticas. Pedro Wilca, además, no era solamente un dirigente sindical que se ocupaba de temas laborales, ¿no? Él, por ejemplo, aprovechaba los espacios que había a nivel internacional. Él, por ejemplo, en el año 92 acude a una asamblea de la OIT y él no solamente dice, bueno, hay problemas con los temas de la legislación laboral que se quiere cambiar. Él dice, hay un problema democrático porque el señor Fujimori es responsable de los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos, porque ya se había denunciado estos crímenes. Él dice entonces también hay violaciones a los derechos humanos en el Perú y pongo de conocimiento de la comunidad internacional estos temas que nos están preocupando y generan una sensación de inseguridad y de amenaza a cualquier ciudadano. Entonces denuncia eso. El día del autogolpe también él es uno de los pocos que sale en la última radio que está operando, que es Antena 3. Tengo la grabación. A denunciar junto con otros opositores, y él también sale, ¿no? Y a denunciar esto abiertamente, cuando tal vez generaba mucho miedo denunciar, porque inicialmente el golpe fue hasta ciertamente popular, ¿no? Pero hubo voces que se alzaron. Entonces, ese año fue particularmente difícil, y él lo advertía a la familia, ¿no? Le contaba a mi madre, a mi hermana mayor, a mis hermanos mayores, este evento del CADE del 92, que también lo hemos contado en el juicio, ¿no? Como él, unos días antes, él lo invitan a la conferencia de ejecutivos al CADE, y ahí, pues, también ocurre un evento que a él le pareció bastante llamativo. Él no ha sido opositor solamente en el gobierno de Fujimori, él como sindicalista fue opositor en otros gobiernos y nunca ha tenido un episodio como el que le ocurrió ahí. El presidente directamente mira al auditorio donde él estaba y él señala y dice, en este país ya no van a mandar ni las cúpulas de la CGTP ni las cúpulas de Sendero. Y equipara además a Sendero con la CGTP. ¿Te imaginas el nivel, pues, no sé, pues yo diría de ser tan turbio de pensamiento, de pensar que además, hasta donde yo recuerdo, Indira, que yo era también joven, tu padre tenía una muy buena relación con los empresarios de construcción. Así es, él siempre tuvo una relación de diálogo primero con Capeco y después si había que discordar, se discordaba. Con Capeco, yo lo he visto en una entrevista con Jorge Camet, donde Hildebrand, donde fue el doctor Goodman, o sea, nosotros mismos teníamos mucha relación y ellos van al velorio de mi papá, o sea, porque ellos sabían que en ese momento además de crisis económica, la construcción tenía que reactivarse. O sea, con lo que estaban de acuerdo todos los involucrados en el sector construcción, empresarios y trabajadores, tiene que reactivarse la construcción, y algo que le exigían a Fujimori era eso, justamente. Me tenían mucho aprecio, o sea, de verdad, no estoy... No, y yo le agradezco mucho además a personajes del mundo empresarial que también lo han recordado, Rosa María, ¿no? Y que lo recuerdan y me lo han dicho a mí en estos días y les parece muy injusto que tanto tiempo después, pues este crimen no se haya resuelto y que, como tú decías, ¿no? En vez de lamentar que no haya un condenado, pues algunos sectores con un objetivo político claro,
lo que intenten es desprestigiar a la familia, lo que Te intenten es intentan atacar desprestigiar incluso. a ti. O sea, la verdad es que si tú no te hubieras dedicado a la política, ni le hubieran dado bola al tema. Pero voy a retroceder un poquito más. ¿Cómo es que llegan a la Corte Interamericana? Mira, llegamos porque, claro, esas investigaciones se hacen de manera amañada y quiero mencionar algo. Hay una cosa que han repetido y yo lo sé porque ya es una cosa que se ha dicho cuando yo he sido muy consciente de esto. Primero Marta Chávez empezó, ¿no? Con esto que la familia se cambió de versión, se rectificó. Luego lo han repetido personajes de todo pelaje, ¿no? Del fujimorismo. Ahora este último, este señor que me da mucha pena que siga haciendo el ridículo por estar al servicio de Fujimori, que es Fernando Rospigliosi, que yo sé que era una persona seria, más allá que se pueda discordar, pero está haciendo el ridículo, repitiendo mentiras del fujimorismo. Ellos dicen, ¿no? La familia cambió de versión. En este proceso judicial último, en el que incluso no estamos de acuerdo con la sentencia, los 3 magistrados han dicho que no se toma en cuenta como evidencia del proceso una supuesta declaración, ¿no? Que firman las testigos, que eran mi madre y mi hermana, ¿no es cierto? Porque fue tan mal hecha que el propio efectivo policial que la toma lo dice en el juicio, que les hicieron ver a los supuestos acusados, o los ponen en un cuartito de la DINCOTE, Rosa María, y les hacen ver a los testigos, les hacen una diligencia de reconocimiento a través del hueco de una puerta, a través de la cerradura de una puerta. Eso está literalmente en la sentencia. Dice, señala esta sala que no se valorará los reconocimientos efectuados, ¿no es cierto?, por las agraviadas, por carecer de las garantías mínimas, al haber efectuado el personal policial Alfonso Llanes Bretonich en la sesión, bueno, en fin, la audiencia tal, dice, anecdóticamente efectuadas a través del agujero de la chapa y la puerta de la dependencia policial, donde ponían en fila a las personas. Así es donde supuestamente hicieron ese papel que tanto dicen que ahí se reconoció a los senderistas, ya, bajo esas condiciones se hizo, y por supuesto este juzgado, que puede haber tenido esa decisión en mayoría y en minoría, pero los 3 jueces han decidido que esa evidencia es imposible usar en un proceso judicial, pues, con garantías mínimas, y el propio efectivo Ok, pero policial. mira, quiero llegar al tema de la plata porque eso es lo que los altera, los Como trolls. se hace este proceso de investigación con estas características, Rosa María, que le Ajá. hacen ver a los testigos por la chapa de una puerta, entonces lo que se va, y no había juicio, no había responsables, no había solamente Eso estas era, no había hipótesis. juicio, o sea, no se iniciaba el juicio, ese era el problema Así de es. ustedes. No. Y se intentaba simplemente ya decir que eran los senderistas y se estaba sentenciada, en fin, a los senderistas bajo juicio sin rostro. Nosotros exigimos que se haga un proceso de investigación real, que tenga las garantías mínimas. Primero es por eso que se acude a la Corte, porque esto no reunía las garantías mínimas de nada. Y se acude a la Corte, y fíjate tú, ¿no? Para llegar al proceso a nivel de la Corte, nosotros recibimos también el respaldo, bueno, de gente que en ese momento tenía también pues amenazas de parte del fujimorismo, y nuestros primeros abogados, si se quiere, fueron personas del partido PRIsta, ¿no? O sea, el señor Aurelio Pastor, que nadie iba a decir pues un rojo fujimorista ni nada, él fue, siendo un abogado joven penalista, el que apoya el caso. Y con él es que el caso llega a nivel de la Corte, ¿no? Primero se denuncia a nivel de la comisión, ¿no? Como todos sabemos, interamericana, y luego de esto es que pasa finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ustedes ganan el caso y la Corte que dice que se juzgue el caso en el Perú. No 3 libera a cosas. nadie. Así es, No 3 cosas. excarcela a nadie. La sentencia está, Rosa María, más en línea, ¿no? Cualquiera que tenga, ¿no?, un poquito de sentido común la puede leer, puede revisar, hasta el resumen es muy concreto y dice, la Corte ordena al Estado peruano que reabra las investigaciones y procesen un nuevo juicio a tales personajes, a todos, ¿no? A todos, y por eso también incluso a los senderistas se les vuelve a procesar, ¿no? No es que los libera. Y eso es lo que la Corte ordena, porque el Estado, ¿qué cosa había incumplido? La Corte Interamericana, ya sabemos, además lo hemos vuelto a ver en este contexto de protestas, no es que va a sentenciar a una persona. Las Cortes no tienen ese poder, supranacionales no tienen el poder de definir delitos. Las Cortes sentencian estados. ¿Y por qué? Porque los estados no garantizan la protección de los derechos de Claro, sus ciudadanos. ustedes no habían alcanzado ningún resultado en el sistema de justicia, habían pasado ya varios años, hay que recordar que Perú Huica lo matan hace 31 años, 92. no habían alcanzado justicia en ningún estadio de justicia, todo el procedimiento era indebido, ni siquiera los senderistas habían sido sentenciados todavía, ¿verdad? Y ustedes dicen, señor, yo necesito un juicio, yo tengo derecho a la tutela jurisdiccional. Avanzan en el Perú, llegan a la comisión, a la Corte, no sabía con Aurelio Pastor, increíble cómo ha cambiado el mundo, y en ese momento ustedes obtienen una resolución que le dice al Estado peruano, señor,
juzgue a todos y encuentre quién es el culpable, sea Sendero o sea la inteligencia, el Estado Pero peruano de ese momento. además, adicionalmente, Rosa María, porque la sentencia es del año 2005, si acaso yo en el año 2005 tenía 16 años, para que nadie diga que la influencia de la familia, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? En esa época yo era adolescente, en fin, mi mamá y mi hermana no tenían ningún poder de influir sobre una corte. Es de la sentencia del 2005. Así es, la decisión es de la corte y se llama el Estado, o sea, ningún tipo de influencia ni poder teníamos. Y ahora, además, se le garantiza un dinero a tu madre, bueno, y a los hijos, ¿no? A es una tu reparación. madre, ¿ya? ¿Para qué? Para que le reparen el daño de no haber obtenido justicia. Nuevamente, claro, hay que diferenciar, no es una indemnización, no es lo que te pagan cuando un proceso ha terminado, es una reparación por justamente no haber garantizado este proceso de investigación, de acceso a la justicia. Es muy diferente que una indemnización es cuando ya hay un responsable y ese señor esa persona tiene que pagar, ¿no es cierto?, por su delito. Eso no es lo que se ha producido con la decisión de la Corte. Realmente espantoso. A mí lo que me sorprende, de verdad, es estar bajo el lumpen de la salvajada jurídica. O sea, son unas bestias, discúlpenme, pero unas bestias. Yo no sé tenido la puerta de mi casa. Esta gente es lumpen. Entonces, devuelve la plata como retrasados mentales. Es un dinero que te dan por el retardo en la administración de justicia, no porque quién fue culpable o quién no fue culpable, por Dios, ¿ya? No es la reparación civil que tienen que pagar los perpetradores ni los victimarios. El Estado peruano incumple en su obligación de tutela jurisdiccional y la Corte le dice al Estado peruano, esta familia tú la tienes que reparar por el daño que le has causado de gastos procesales, costas, etcétera, más el tiempo que han perdido tratando de encontrar justicia. Entiendo que fueron $100,000, ¿verdad, Tendira? Mira, nosotros somos varios hermanos, fue un aproximado de 250,000, pero claro, eso es algo que además se distribuye entre todos esos hermanos. Está nuevamente esa sentencia colgada para quien quiera verla y deje de repetir, pero María, tú has dicho algo, ¿no? Entre cada uno de los deudos, porque es tu madre y todos los hijos de tu padre, así es. Pero además, que son todos los reclamantes, pero además se incluye todos los gastos que tuvieron que hacer durante años de sostener estos procesos, que no es nada barato. Por ahí tienes un abogado que te ayuda, pero no es nada barato. Muy bien. Entonces, ahora, en el mismo lugar, discúlpame que te diga esto que es terrible, pues me lo contaron, en el mismo lugar en el que asesinaron a tu padre, hay gente parada con pancartas insultándote. Qué horrible, de verdad, es horrible. En el mismo lugar donde lo mataron. Hay gente que devuelve la plata, devuelve la plata. Mira, Rosa María, yo creo que estas personas piensan, ¿no es cierto?, que gritando estas barbaridades, mentiras, actuando como lo que son, ¿no?, unos delincuentes, porque son eso, finalmente. No es la primera vez que están yendo a atacar a personas en su casa, tú lo has vivido de él, lo ha vivido otras personas, ¿no? Pero ya, esto específicamente tiene un móvil, ¿no? Y yo creo que piensan que con eso nos van a amedrentar. Vamos a dejar de apelar porque es nuestro derecho, el juicio no ha terminado, ni siquiera ha sido un proceso por unanimidad, ¿no es cierto? Ha habido una explicación muy sólida del juez en minoría, porque ha desbaratado los argumentos que ya, no sé si nos da el tiempo, pero de verdad que son superficiales, básicos, los argumentos de los dos jueces que han dado su voto para absolver. Cosas como que el Grupo Colina dejó de existir en noviembre del 92, entonces como el señor murió en diciembre, ya no podía haber sido. Se olvidan que después del noviembre del 92 ha habido otros atentados del Grupo Colina que ya están reconocidos en sentencias judiciales, como el caso del Canal 3 en Puno, el caso de Mariela Barreto, donde está condenado Montesinos y Martín Rivas. Claro, porque lo que es curioso es lo siguiente, a ver, para que entienda la gente, Sendero Luminoso fue procesado y juzgado por este crimen y los absolvió el Poder Judicial, ¿ok? El Grupo Colina, con Montesinos a la cabeza, está siendo procesado, el proceso no ha terminado. En esta primera instancia, no los han encontrado responsables. Entonces, hoy día, según el sistema de justicia peruano, a Pedro Wilca no lo mató nadie. No lo mató nadie, porque ya fueron absueltos los de Sendero. No es que Sendero los mató, señores que van a gritar con su pancarta. Sendero los mató. No, a los de Sendero, el Poder Judicial ya los absolvió en un proceso anterior. Y quedaba este proceso. Y en este proceso les dicen, tampoco, tu papá no lo mató nadie. Esa es la conclusión del Poder Judicial.
Sí, incluso, pero además la calidad de la sentencia es francamente absurda, ¿no? Con estos argumentos que te digo. Luego el otro gran argumento que presentan para absolver a estos miembros del Grupo Colina es que, bueno, dicen, en el asesinato hubo la presencia de una mujer. Entonces dicen, no, ese estilo era de Sendero Luminoso. O sea, no había mujeres en el Grupo Colina, está Mariela Barreto, la mejor prueba. Ahora, puede llegar a la conclusión terrible de que efectivamente, no con estos argumentos deleznables, ¿no? Pero tú sabes que la imputación penal es personalísima. Entonces pueden llegar a la conclusión de que sí fue el Grupo Colina, pero que no pueden individualizar, por Mira, ejemplo. igual en este proceso al menos yo creo que hay las evidencias de sobra, ¿no? Algo que tampoco ha considerado adecuadamente estos dos magistrados y sí el tercer magistrado Bota Minería, por ejemplo, son los testimonios de los agentes de inteligencia. Uno en particular Exacto. indica directamente a Martín Rivas. Él no dice, yo escuché, a mí me dijeron, dice, a mí, Clemente Layo, que era integrante, ¿no es cierto?, del Servicio de Inteligencia, me convoca Martín Rivas un día y me dice, tenemos el plan para asesinar al dirigente Pedro Wilca y me da un adelanto de $1.000. Ya, Claro, todo ese el testimonio, testimonio de Alayo era el testimonio central en este caso. así es. En el Así caso de la imputación de Sendero, no había ningún no hay. testimonio más allá de la reivindicación que hace el diario de Marca del asesinato. ¿Ok? Entonces, en un caso tenemos una reivindicación de lo que dice la Comisión de la Verdad, y en otro caso tenemos el testimonio directo de un agente del Grupo Colina que dice, a mí me llamaron, me adelantaron la plata y hicimos un plan. ¿Qué pasa con esta reivindicación que hace el diario de Marca del asesinato? Bueno, ese es uno de los elementos que ellos supuestamente señalan, ¿no? Para esto, pero no es un argumento contundente porque primero se trata de un documento, pues, que tampoco ha sido mostrado en su versión original, ¿no? Siempre se ha mostrado una copia que ha circulado, cualquiera puede ser una copia de estas, pero incluso la comisión investigadora del Congreso. Luego se forma una comisión investigadora en el Congreso de la República, presidida por el ex congresista José Luis Risco. Él va a entrevistarse con Abimael Guzmán en la cárcel, ¿no? Y le pregunta incluso, ¿ustedes reconocen cuáles son los delitos que reconocen, los crímenes que reconocen? Ellos reconocen, o él mismo reconoce el crimen de Marilena Moyano, incluso dice, se nos pasó la mano, reconocen el crimen de Tarata, pero no reconocen este crimen. Él dice, Pedro Wilca no era un objetivo militar ni político de Sendero Luminoso en ese momento, ¿no? Entonces, hay ahí también una cuestión que incluso deberían ellos poder, al menos como contradictoria, ¿no? Si tanto Claro, dicen, además ¿no? la paradoja horrorosa de todo esto, Indira, es algo así como estos trolls que atacan es, si no lo mató el Grupo Colina, qué bien, defendamos al Grupo Colina, defendamos a Montesinos, lo mató Sendero, bueno, bien matado. O sea, es absurdo Yo creo también. que muchos de esos mensajes revela realmente lo que en el fondo piensan estos señores, ¿no? Y es que están celebrando la impunidad del Grupo Colina, están celebrando la impunidad de Ahora, Montesinos, de has Rivas. visto que el actual canciller te decía en Twitter devuelve la plata, ¿no? Bueno, yo la verdad no espero mucho de este personaje, es un personaje negacionista, fraudista, ya cuando tú llegues a ese nivel, ¿no? De raciocinio, es porque algo está mal realmente en tu mente, ¿no? Y espero que su familia se preocupe por él. Creo que no solamente no va a cumplir con por supuesto, la obligación que tiene, no es una persona calificada para ello, pero sinceramente creo que además es alguien que debería estar ¿no? Bajo el cuidado de su propia integridad en vez de estar con un cargo tan importante, porque ese tipo de declaraciones son un disparate, ¿no? Son una barbaridad de alguien público, ¿no? En todo caso, debería sentir vergüenza por ello. Pero nosotros, Rosa María, por eso queremos que se haga público todos los argumentos, las evidencias que han sido puestas dentro de este proceso, que lamentablemente han sido desestimados por estos dos jueces. El mismo hecho que hasta ahora no se consiga justicia, como tú dices, es tal vez la mayor demostración de lo que la Corte sentenció. La Corte sentenció justamente de que el Estado no garantizaba el acceso a la justicia. Y hoy día, 31 años después, el Estado está ratificando con su sentencia, con esta decisión No, y gracias a Dios mayoría. los reparó en algo para que pudieran asumir los costos, porque Rosa todavía María. tienen otra etapa más. Bueno, lo que estábamos conversando es que mucha gente no sabe, y lo reitero, que Sendero Luminoso, 3 miembros de Sendero Luminoso fueron juzgados, absueltos, y eso es cosa juzgada. No se les puede volver a juzgar, como dicen unos salvajes jurídicos. Se encontró que Sendero Luminoso no tenía responsabilidad en este crimen. Entonces, se siguió con con los otros testimonios de miembros del Grupo Colina que decían que sí habían sido ellos, y ese es el proceso que tenemos a la vista hoy. ¿Qué plata van a devolver? Son 7, o sea, herederos de Pedro Wilca. La Corte a todos les ha garantizado una cantidad
para que todos enfrenten los procesos judiciales que hay que seguir. Como reparación por el retardo de la administración de justicia, porque el señor Wilker muere en el año 92 y la Corte falla en el año 2005, porque no había hasta ese momento ninguna respuesta a quién mató a Pedro Wilker, como no la hay hasta el día de hoy. Entonces, realmente, a estos sinvergüenzas que salen a gritar, pararte en el sitio donde han matado a alguien, ya, en el supuesto legado de que lo haya matado Sendero Luminoso, ¿qué vas a ir a celebrar? Tú que dices terrorismo nunca más, ¿estás celebrando un asesinato? ¿No les da vergüenza? Además han hecho gigantografías, Indira, no sé si las has visto, con tu nombre y las cuelgan en los postes, no, perdón, en los puentes de la vía expresa. Para eso necesitas 3 personas. Mismo método, con mis hijos no te metas, ¿no? Para eso necesitas 3 personas, no necesitas más. No, pero hay que invertir, hay que hacer la gigantografía. Eran 5 megáfonos en la puerta de tu casa. O sea, hay alguien que les paga y que está detrás de esto. Nosotros, Rosa María, hemos puesto de todas maneras una denuncia. Sabemos también que en nuestro país a esta gente lamentablemente se les está tratando con mucha suavidad porque no es el primer caso, pero vamos a insistir para que se investigue porque como tú mencionas, no es algo casual, ¿no? Y lamentablemente ya los conocemos, a estos señores que han ido generando, yo sí digo terror, ¿no? Porque van a acosar a las personas, a atacar, piensan que van a callar o van a silenciar a las personas que están atacando. Y muchos tenemos la convicción de que eso no va a ocurrir, pero sí hay que insistir con estas denuncias, sí hay que salir creo que hacerles frente. El alcalde de Los Olivos, ¿qué ha hecho? Mire, nosotros ese día llamamos al serenazgo porque no solamente nosotros éramos afectados, ¿no? Ese día los vecinos de la cuadra descansan porque es un día sábado. Además son tan torpes. Hay un señor humilde que trabaja en la vereda donde ellos han estado, que es alguien que hace duplicados de llaves, ¿no? Como en cualquier esquina hay un kiosco de duplicados de llaves y le han obligado a que cierre su kiosco. Sábado a las 5 de la tarde. Y el señor mismo ha grabado ese video, lo ha subido a su TikTok, diciéndole son la pestilencia. Porque le han amenazado, le han dicho, guarda tus cosas, no te metas, contigo no es, y el joven asustado, bueno, ha tenido que cerrar su kiosco y les ha ido grabando por dentro todas las barbaridades que han dicho, y yo creo que esa es la imagen que queda finalmente de estos personajes. Claro, las personas que comparten, yo creo que su locura y su forma de pensar tan baja, bueno, dirán que bien, ¿no? Hemos logrado esto, pero lo único que generan a nivel de la gente común y corriente es rechazo. Porque en mi barrio los odian. El otro día me encontré con mi vecina ayer, me dijo, mis vecinos han tenido que ellos también llamar a serenazgo y por eso el serenazgo acudió rápido, acudió prontamente, es verdad, acudieron 2 patrullas. Después que acudieron las patrullas de serenazgo, es que ellos creo que se han asustado porque efectivamente es un distrito donde hay temas de inseguridad ciudadana fuertes, ¿no? Y entonces el serenazgo ha ido pronto al llamado de los vecinos y sí ese mensaje darles a ellos es que no nos van a asustar. Nosotros, yo además personalmente conozco lo que es el fujimorismo. En Los Olivos debe haber ordenanzas sobre ruido, igual que en Miraflores. No hay. En Miraflores han violado todas las ordenanzas de ruido y no le ha dado la gana al alcalde Canales de Renovación Popular hasta este momento de multarlos ni de decomisar los equipos, porque esa es la sanción administrativa que hay en Miraflores. Entonces, hay que revisar esas sanciones, ¿por qué los alcaldes no las están poniendo? Pésimo esos alcaldes, ¿no? Que están mirando de costado lo que esos señores están haciendo en sus distritos, lo que al final tal vez quienes menos nos damos cuenta somos las personas que vivimos ahí, más que las personas que no tienen nada que ver con el tema, que dirán, ¿por qué hay esta serie de impresentables en la tarde, un día tranquilo, a gritar, a vociferar? Ahora, bueno, tu caso es raro, porque normalmente ellos se presentan días de semana en horario laboral. ¿Por qué? Porque esta gente está contratada para hacer este trabajo. O sea, esta gente no trabaja, es desempleada. Entonces la contratan para ir en días de semana a insultar a la gente a su casa, a la hora en que la gente trabaja. Mira, acá han venido 3 veces, en la segunda yo no estaba, porque estaba trabajando, estaba fuera de mi casa. Vinieron a las 2 de la tarde de un día martes, creo, ¿no? Yo estaba enseñando en la universidad, o sea, y en verano vinieron en febrero, también arrancaron como a las 11 de la mañana y terminaron como a las 5 de la tarde. O sea, fue a la casa de Gustavo Gorriti, acá, con un bus contratado, ¿ah? Tenemos la placa del bus, el propietario del bus contratado. O sea, son gente que tiene una logística que les permite hacer este tipo de ataques. Y el gobierno
Las autoridades locales, el Poder Judicial, no hace nada, porque son brazos organizados de partidos políticos. Eso es lo que son. Así como en los 30 o Bueno, yo 40. creo que sería bueno también aprovechar este espacio para evidenciar la responsabilidad de los alcaldes y los partidos a los que pertenecen, ¿no? Nosotros, al menos sí vamos a insistir, en el caso de Los Olivos, que el alcalde no se ponga de costado, ¿no? Porque esto no puede volver a ocurrir, ¿no? Para algo está el serenazgo, de hecho, esta acción de ellos ha ocurrido al lado de una caseta de serenazgo, pero si no fueran porque los vecinos han insistido en llamar a la patrulla de serenazgo, es que recién pudo acudir ante la presión, y claro, ¿qué están esperando, no es cierto? Que estos asusten a cuánta más gente, ¿no? A los vecinos, a los niños del barrio, a los que trabajan incluso ahí en la avenida o en las calles, yo creo que eso no se puede aceptar, son gente realmente miserable, y ellos gritan, ¿no? Vagos, mermeleros, pero realmente son ellos que no valoran el trabajo, ¿no? Mira a este señor que estaba trabajando por la tarde ahí en la calle y que le han obligado a cerrar su negocio, entonces, y bueno, Los vagos son son ellos estos, los además, que, Mermelero es el que recibe dinero del Estado para su... claro, o sea, Mi y esos vida, están en mi vida claramente... recibe un centavo del Estado y estos miserables están parados acá gritándome, ¿qué? Además, yo sí abrí la puerta y salí. No te lo recomiendo, ¿ah? Porque uno se contamina un poco porque es gente bien sucia, pero, discúlpenme, pero la verdad, pero yo le quité la máscara a una y esta mujer, Flor de los Milagros Contreras, su nombre se lo daba al serenazgo para que la multen. Roger Ayachi y Juan Maelo. O sea, todo el mundo se llama Muñeco, alias Maelo, tiene alias. Entonces, imagínense ustedes, este ecosistema de lumpen es el que pulula de casa en casa y los dejan hacer. Los dejan hacer. Eso es lo que es increíble. Ahora, Por Rosa más María, que yo sí haya quiero hay una carta decirte, con más de, hay que decir, hay una carta, yo he firmado también la carta, pero más de 1000 personas de todos lados diciendo, oiga, esto tiene que parar. De todos lados, ¿ah? De derecha y bastante gente de derecha firmando, no puede ser. yo Bueno, sí quiero agradecer también a nombre de mi familia este respaldo de diversas personas, organizaciones, de los trabajadores de construcción civil, que siempre están pendientes del caso, además de Pedro, porque ha sido su líder, porque es alguien que los representa, incluso hasta hoy, y a todas las personas que han firmado este pronunciamiento. De verdad que no se puede permitir este tipo de acciones tan indignas, y no se puede permitir tampoco la respuesta que algunos personajes, que claro, no son como la resistencia porque no van directamente a la casa de uno, pero tienen ese mismo nivel. Y yo sí quiero decirlo, son ellos los que han orquestado esta campaña difamatoria contra mí, contra mi familia, tergiversando, ¿no? Como hemos conversado hoy día, el sentido de la sentencia de la Mexicana, tergiversando el proceso judicial que se ha llevado a cabo, mintiendo sobre el tema del Sendero Luminoso, que yo creo que lo hemos dejado muy claro hoy día de hoy. Eso ya es algo que ha sido juzgado, que no se encontró responsabilidades y que nosotros tenemos como familia el derecho a buscar justicia y a insistir con los argumentos, además, que la Fiscalía ha planteado. Nosotros no somos el Poder Judicial, no somos el Ministerio Público, hay una acusación de la Fiscalía y es la Fiscalía la que también ha apelado, porque en este proceso, efectivamente, como familia somos parte civil, pero la Fiscalía y el Ministerio Público han apelado porque es lo que corresponde. Y nosotros vamos a insistir, como digo, con argumentos, ¿no? Porque son los argumentos de la sentencia los que estamos exponiendo estos días, ¿no? Como parte de nuestra posición que rechaza la misma, ¿no? Entonces no es un capricho, no es que yo digo, a ver, no me caen los jueces o lo que fuera. Estamos señalando cuáles son los aspectos más débiles de una sentencia que sinceramente no tiene ni pies ni cabeza. Dicen algo así como Pedro Wilca era un líder sindical, pero era conciliador con el gobierno de Fujimori. Conciliador, ya esto es absurdo, o sea, lo dicen como parte de la sentencia, para desacreditar el móvil del asesinato, dicen, el señor Wilca fue a la CADE y planteó un acuerdo nacional con el gobierno del señor Fujimori, entonces tenía una posición conciliadora y por lo tanto no hay móvil para el crimen. Absurdo que dos jueces, yo no creo que no tengan ni siquiera un mínimo de información del contexto social y político de la época, que es parte de este proceso, porque este es un caso que tiene un móvil político, de acuerdo a la fiscalía, y bueno, vamos a insistir en eso, en los argumentos, ¿no? Del otro, por supuesto, que también vamos a responder a esos ataques. Como digo, agradezco mucho la solidaridad de tantas personas hoy día en este comunicado, de personas que no son solamente de izquierda, personas de centro, de derecha, personas que son de la academia, porque yo creo que en el país estamos viviendo una situación tan crítica que este tipo de actos tan infames, ¿no es cierto?, no se pueden permitir, no se pueden normalizar. ¿No? Y yo creo que ese es tal vez el mensaje que todos debemos tener presente. Que alguien vaya a tu casa a acosarte, a insultarte, incluso con algo tan lamentable, tan triste como el asesinato de tu padre, ya es de un nivel de bajeza, pues, que tiene que ser señalado. Yo creo que tiene que ser señalado además
en quienes están detrás, ¿no? Porque quienes están detrás de esto no son pues solamente estos ¿Es Fuerza personajes. Popular? ¿Renovación Fuerza Popular? Es el fujimorismo, es Keiko Fujimori, que cuando surgieron estos grupos, cuando todavía estábamos en la época del Congreso del 2016, ellos los apadrinaban, ¿no? Sus congresistas Claro. iban a sus actividades, congresistas en actividad, asistiendo a reuniones de estos grupos delincuenciales que ya empezaban a operar. Y luego ellos son invitados al Congreso Nos actualmente. vamos, Rosa María. A la Nos han ido Defensoría del también. Pueblo, al Ministerio de Sí, Cultura. O sea, por Dios. Una Todos barbaridad. saben qué grupos políticos están detrás. No hay ninguna novedad. Yo me refiero a los hechos. O sea, Renovación Popular hace una cosa con Vox y los tienen sentados ahí. Entonces, está claro. No los sientan en primera fila porque son medios lumpen, no los ponen atrás, pero están ahí. Ujú. Bueno, Indira, nos tenemos que ir, pues ya Abel nos dio la hora. Y yo sé que hay muchas preguntas sobre lo que va a pasar hoy día en el Congreso, pero las contestamos mañana, ¿no? Ajá. Vamos a ver si se equivocan. Si se equivocan, nosotros los veremos equivocarse. Y aplaudiremos, supongo, ¿no? La equivocación. Pero a la Junta Nacional de Justicia no la saca de su sede nadie. Pues tiene una resolución judicial que lo ampara. Pueden votar lo que quieran. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Hasta Hasta mañana. pronto. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.